Una vida de mentiras se desenreda cuando la verdad sobre un niño escondido sale a la luz, obligando a todos los involucrados a enfrentar sus miedos más oscuros. Y si aprecias a tu familia y amas vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. Eleanor Hart estaba parada en el centro del gran salón de baile de su lujosa mansión de Los Ángeles, rodeada por la élite de la ciudad durante su gala benéfica anual. Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la reunión de magnates de negocios, políticos y celebridades que llenaban el espacio con risas practicadas y conversaciones calculadas. Llevaba un vestido negro a medida que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, pero su exterior sereno enmascaraba el temblor de sus manos mientras revisaba su teléfono por quinta vez en 10 minutos. El mensaje anónimo brillaba en su pantalla: todos merecen saber que Jamal Williams es el verdadero padre de Lucas. Las palabras parecían latir con cada lectura, amenazando con romper la realidad cuidadosamente construida que había mantenido durante los últimos 12 años. Los ojos de Eleanor se dirigieron a la entrada, donde Jamal estaba de pie, con su uniforme de chofer, profesionalmente distante como siempre. Estaba hablando con uno de los miembros del personal de catering, completamente inconsciente de la bomba que acababa de caer en su bandeja de entrada. Verlo, alto, digno y comportándose con esa tranquila confianza que siempre había admirado, le hizo encoger el estómago. Eleanor se dio la vuelta rápidamente y aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba. Necesitaba algo para calmar sus nervios. El mensaje no podía ignorarse, pero esa noche, con 300 de las personas más influyentes de Los Ángeles en su casa, tenía que mantener las apariencias. La llegada de Richard provocó un cambio sutil en la energía de la sala. Su esposo de 15 años llamaba la atención sin esfuerzo. Su cabello con mechas plateadas y su traje caro lo marcaban como un rico de la vieja escuela, aunque había construido su imperio tecnológico desde cero. Se movía entre la multitud con la facilidad de alguien que no tenía nada que ver con la gente común. Español niña que sabía lo que valía, deteniéndose para estrechar manos y compartir risas silenciosas con potenciales inversores. Damas y caballeros, la voz de Richard se escuchó por todo el salón de baile mientras ocupaba el centro del escenario. Esta noche, estoy encantado de anunciar la nueva empresa de Hart Technologies. Eleanor lo observó esbozar planes para un revolucionario sistema de salud con inteligencia artificial. Su entusiasmo era genuino y contagioso. La multitud estaba pendiente de cada palabra, y Eleanor sintió que el orgullo familiar por sus logros se mezclaba con una oleada aplastante de culpa. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, pero Eleanor apenas registró las conversaciones en las que participaba. Sus respuestas eran automáticas. Años de entrenamiento social la llevaban adelante mientras su mente corría con posibilidades y consecuencias. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Cuántos más lo sabían? ¿Qué le sucedería a Lucas cuando se supiera la verdad? Después de que el último invitado se fue, Eleanor se encontró en la biblioteca con Richard. La habitación, con sus estanterías de piso a techo y muebles de cuero, siempre había sido su santuario para conversaciones honestas. Esta noche, se sentía como una cámara de interrogatorio. «Estabas muy callada esta noche», observó Richard, aflojándose la corbata mientras se servía un whisky. «¿Todo bien?» Eleanor lo observó desde su posición junto a la ventana, notando cómo la luz de la luna reflejaba la licorera de cristal. «Solo cansada», mintió, odiando la facilidad con la que le salían las palabras. «He estado pensando», continuó Richard, sentándose en su sillón favorito. «Con el lanzamiento del nuevo proyecto, deberíamos llevar a Lucas a las Maldivas el mes que viene. Unas vacaciones familiares antes de que las cosas se pongan demasiado agitadas». Sonrió cálidamente. «¿Sabes cuánto me encanta pasar tiempo con nuestro hijo?» Las palabras golpearon a Eleanor como golpes físicos. «Nuestro hijo». La suave confianza en la voz de Richard la hizo querer gritar. En cambio, logró esbozar una sonrisa tensa y se disculpó, alegando un dolor de cabeza. Mientras subía la gran escalera de la mansión, el teléfono de Eleanor volvió a sonar. Otro mensaje anónimo: «Tienes 48 horas para decírselo, o lo haré yo». La pantalla se volvió borrosa mientras las lágrimas llenaban sus ojos, y se agarró a la barandilla para estabilizarse. 12 años de mentiras cuidadosas estaban a punto de desmoronarse, y no tenía idea de cómo detenerlo. En su dormitorio, Eleanor estaba sentada frente a su tocador, mirando su reflejo.
La mujer que la miraba parecía serena, exitosa, envidiada por muchos. Pero debajo de ese exterior pulido había una mujer que había construido su vida perfecta sobre una base de engaño. Ahora, con un mensaje anónimo, esa base se estaba resquebrajando. El sonido de los pasos de Richard en el pasillo la hizo secarse rápidamente las lágrimas. Se detuvo frente a la puerta de su dormitorio, y por un momento, Eleanor pensó que podría entrar. En cambio, sus pasos continuaron por el pasillo, dejándola sola con el peso de sus secretos. A la mañana siguiente, Jamal Williams estaba sentado en la mesa de la cocina en su modesto apartamento del este de Los Ángeles, mirando su teléfono. El nombre de Eleanor apareció en la pantalla, marcando su tercera llamada en la última hora. Su pequeña sala de estar, con sus muebles desgastados pero limpios, parecía un mundo muy alejado de la mansión Hart donde pasaba la mayor parte de sus días. Finalmente, respondió. Necesitamos hablar, llegó la voz de Eleanor, tensa y controlada. Alguien lo sabe. Jamal cerró los ojos, su mano libre agarró el borde de la mesa. Sabía que este día podría llegar, pero eso no lo hacía más fácil. ¿Cuándo y dónde? Acordaron encontrarse en una cafetería discreta en Silver Lake, lejos de sus órbitas habituales. Antes de irse, Jamal se detuvo en su escritorio, mirando una foto oculta de Lucas que había guardado desde el nacimiento del niño. El parecido entre ellos se hacía más fuerte cada año, y últimamente, había notado que Lucas lo miraba con ojos curiosos durante sus viajes diarios a la escuela. La cafetería estaba casi vacía cuando llegó Eleanor. Sus gafas de sol de diseñador y su ropa informal eran un intento de anonimato. Jamal había elegido una mesa de la esquina, con la espalda contra la pared. Años de trabajo en seguridad lo hacían consciente de las salidas y las líneas de visión. Alguien me envió mensajes durante la gala, empezó Eleanor sin preámbulos, deslizando su teléfono por la mesa. Están amenazando con exponerlo todo. Jamal leyó los mensajes, su expresión inmutable. Lucas ha estado haciendo preguntas, dijo finalmente. Ha notado cosas. La tensión en casa, la forma en que Richard ha estado actuando. Tiene 12 años, Eleanor. No es ciego. La compostura cuidadosamente mantenida de Eleanor se quebró ligeramente. ¿Te ha estado haciendo preguntas? No directamente. Pero lo veo en sus ojos cuando lo llevo a la escuela. Sabe que algo no está bien. Jamal se inclinó hacia adelante, su voz baja pero intensa. Tal vez sea hora de decirle la verdad. Antes de que alguien más lo haga. No puedes hablar en serio, siseó Eleanor. ¿Tienes alguna idea de lo que esto le haría a él? ¿A su vida? ¿A todo? Todo lo que has construido, quieres decir, corrigió Jamal. Tu vida perfecta con Richard, tu posición social, tus juntas de caridad. Eso es lo que realmente te preocupa proteger. La verdad de sus palabras quedó suspendida entre ellos. Las manos de Eleanor temblaron cuando tomó su vaso de agua. Le he dado todo a Lucas. Excepto la verdad sobre quién es, respondió Jamal. Lo he visto crecer desde el asiento del conductor. He estado allí todos los días, llevándolo a la escuela, a los entrenamientos, a las fiestas. He escuchado cada historia, cada triunfo, cada decepción. Pero he tenido que fingir que no soy nada más que una sirvienta. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Acordamos que esto era lo mejor para todos. Acordamos cuando yo estaba en la ruina y tú estabas aterrorizada de perder tu posición en la sociedad, dijo Jamal. Pero las cosas son diferentes ahora. He construido una vida. Tengo ahorros. Podría ser un verdadero padre para él. Antes de que Eleanor pudiera responder, se disparó un flash fuera de la ventana de la cafetería. Ambos se giraron para ver a un fotógrafo que se alejaba rápidamente, cámara en mano. El rostro de Eleanor palideció. Me siguieron, susurró, el pánico aumentando en su voz. Oh Dios, me siguieron hasta aquí. Jamal cambió inmediatamente al modo de seguridad, escaneando la calle. Eleanor se levantó bruscamente y se levantó de golpe. Toma la salida trasera. Voy a crear una distracción en la entrada. Pero mientras Eleanor recogía sus cosas, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Una foto de ella y Jamal en la mesa, ya publicada en un sitio web de chismes con el título
la esposa del director ejecutivo de Hart Industries en una reunión secreta con el chofer de la familia. El escándalo estaba empezando a desarrollarse, exactamente como había prometido su amenazador anónimo. Las manos de Eleanor temblaban tanto que apenas podía leer la avalancha de mensajes que llegaban de su publicista, sus amigos, lo peor de todo, Richard. Tengo que irme, dijo, levantándose abruptamente. Necesito ocuparme de esto antes de que empeore. Jamal la observó apresurarse hacia la puerta trasera, pensando en Lucas en la escuela, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Eleanor, la llamó. Ella hizo una pausa, pero no se dio la vuelta. Pase lo que pase, Lucas merece escuchar la verdad de nosotros, no de Internet. Ella se fue sin responder, dejando a Jamal solo con 12 años de palabras no dichas y un futuro que se estaba saliendo rápidamente de control. A través de la ventana, pudo ver a más fotógrafos reunidos, con sus cámaras listas para capturar el siguiente capítulo de una historia que había estado esperando años para ser contada. Mientras se preparaba para enfrentar el caos afuera, el teléfono de Jamal vibró con un mensaje de la escuela de Lucas. El niño pedía que lo recogieran temprano, alegando que se sentía enfermo. Jamal sabía, con la intuición de un padre que nunca se le había permitido expresar, que Lucas de alguna manera había sentido la tormenta que se avecinaba. Richard Hart estaba sentado en la oficina de su casa, rodeado de pantallas que mostraban varias noticias y publicaciones en las redes sociales. La foto de Eleanor y Jamal en la cafetería estaba en todas partes, y con cada hora que pasaba, la especulación se volvía más salvaje. Sus dedos tamborileaban contra su escritorio de caoba mientras esperaba que su investigador privado llegara con los hallazgos preliminares. La investigación no había comenzado con la foto de la cafetería. Richard había comenzado a investigar hace semanas, cuando notó por primera vez los cambios en el comportamiento de Eleanor. Al principio, eran cosas pequeñas, llamadas perdidas, conversaciones distraídas, la forma en que se ponía tensa cada vez que mencionaban a Jamal. Ahora, mientras revisaba las imágenes de seguridad de las cámaras de su casa, surgieron patrones que antes no había notado por estar demasiado ocupado. Las interacciones de Eleanor y Jamal, aunque profesionales en la superficie, tenían un trasfondo de familiaridad que iba más allá de la relación entre empleador y empleado. La forma en que se comunicaban sin palabras, como Jamal parecía anticipar las necesidades de Eleanor antes de que ella las expresara, la cuidadosa distancia que mantenían en público, todo apuntaba a una historia más profunda. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sarah Chen, la mejor amiga de Eleanor y socia gerente de uno de los principales bufetes de abogados de Los Ángeles, entró con expresión preocupada. Richard, tenemos que hablar sobre cómo manejar esta situación mediática. Es gracioso, respondió Richard, con voz fría. Estaba a punto de llamar a tu bufete para hablar de abogados de divorcio. La expresión serena de Sarah vaciló. No te apresures. Podría haber una explicación perfectamente inocente para... ¿Como si hubiera una explicación inocente para tu reunión con James Morrison la semana pasada? Interrumpió Richard, viendo que el rostro de Sarah palidecía. Sí, yo también lo sé. Parece que todos tienen sus secretos, ¿no? Sarah se hundió en una silla, su actitud profesional se quebró. ¿Cómo supiste? De la misma manera que sé sobre el pasado de Eleanor con Jamal. De la misma manera que estoy aprendiendo sobre 12 años de mentiras. Richard se puso de pie, caminando hacia su pared de fotos familiares. Se detuvo en una que mostraba a Lucas a los 5 años, sentado sobre sus hombros en Disneyland. Dime, Sarah, ¿lo sabías? Todo este tiempo, ¿sabías que yo no era su padre? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. La voz de Sarah era apenas audible cuando finalmente habló. No era mi secreto para contarlo. Richard se volvió hacia ella, su expresión dura. No, pero la ayudaste a conservarlo. Al igual que ella te está ayudando a conservar el tuyo. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con Morrison? ¿Sabe tu empresa que estás involucrada con tu cliente más importante? Eso es diferente, protestó Sarah débilmente. ¿Lo es? Porque desde donde estoy parado, parece un patrón. Tú y Eleanor, supuestamente pilares de la sociedad, mientras que por debajo, dejó la frase en el aire. Sarah se puso de pie de repente. Vine aquí para ayudar a manejar esta situación, no para que me chantajeen.
Eleanor es mi amiga. Y Lucas es mi hijo. El grito de Richard resonó por la oficina. O al menos, pensé que lo era. Durante 12 años, he amado a ese chico, he planeado su futuro, me he visto a mí misma en su sonrisa. Ahora me entero de que todo era una mentira. Antes de que Sara pudiera responder, el teléfono de Richard vibró. Un mensaje de texto de su investigador privado: encontré algo en el almacén. Diarios antiguos. Tienes que ver esto. Sal, le dijo Richard a Sara. Ve a advertir a Eleanor si quieres. Dile que lo sé todo. Dile que voy a buscar respuestas. Después de que Sara se fuera, Richard se sirvió una bebida y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Abajo, podía ver a Lucas haciendo los deberes junto a la piscina, con los auriculares puestos, ajeno a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. El chico levantó la vista, captó la mirada de su padre y saludó con la mano. Richard le devolvió el saludo, con la garganta apretada. Las imágenes de seguridad se reproducían en bucle en una de sus pantallas: Eleanor y Jamal en la cafetería, con las cabezas juntas, compartiendo secretos que tenían el poder de destruir todo lo que Richard había construido. Cogió el teléfono y marcó un número. Soy yo, dijo cuando la línea se conectó. No me importa lo que cueste. Quiero todo. Cada detalle de su relación, cada encuentro, cada llamada. Quiero saber exactamente qué ha estado sucediendo en mi propia casa durante los últimos 12 años. Al colgar, Richard notó que le temblaban las manos. Había construido su imperio sobre el control y la información, pero de alguna manera se había perdido el mayor engaño de todos que estaba sucediendo justo debajo de sus narices. El dolor se estaba convirtiendo rápidamente en ira, y la ira era algo que Richard Hart sabía cómo utilizar. Abrió su computadora portátil y comenzó a escribir un correo electrónico a sus abogados. Si Eleanor quería que lo hiciera, Richard Hart le dijo que no. Si le contaba secretos, él se los revelaría. Cuando terminara, las fachadas cuidadosamente construidas de todo ceder. Umbarian y la verdad, toda ella, finalmente saldría a la luz. El sol se estaba poniendo sobre Los Ángeles, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la oficina. En algún lugar de la ciudad, Eleanor probablemente estaba luchando por contener el daño, sin saber que su esposo ya estaba 10 pasos por delante. Richard sonrió sombríamente y tomó su teléfono nuevamente. Era hora de poner en marcha la siguiente fase de su plan. Mark Sullivan, el investigador privado que Richard contrató, extendió docenas de fotografías sobre el escritorio de Richard. Cada imagen contaba una parte de una historia que abarcaba más de una década. Eleanor y Jamal en varios lugares antes del nacimiento de Lucas. Imágenes fijas de cámaras de seguridad de la propiedad Hart que mostraban interacciones sutiles. Extractos bancarios que revelaban transferencias inexplicables. Ha sido cuidadosa, explicó Sullivan, señalando varios documentos. Pero todo el mundo deja rastros. La mayor señal de alarma es esta serie de pagos a una cuenta privada a nombre de Lucas. Depósitos mensuales, a partir de su nacimiento, realizados a través de una compleja cadena de empresas fantasma. El nombre de Jamal aparece en los documentos originales. Richard examinó una foto particularmente condenatoria de hace 11 años, Eleanor, visiblemente embarazada, conociendo a Jamal en un parque lejos de sus barrios habituales. ¿Qué más? Historial médico, continuó Sullivan, deslizando una carpeta gruesa. El certificado de nacimiento de Lucas lo menciona a usted como el padre, pero hay una laguna interesante en la atención prenatal de Eleanor. Cambió de médico repentinamente en su segundo trimestre, más o menos al mismo tiempo que Jamal se tomó una licencia de 3 meses de su empleador anterior. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Eleanor estaba sentada con Lucas en Griffith Park, viéndolo alimentar a los patos en el lago. Lo había sacado de la escuela antes de tiempo, alegando una cita con el dentista, pero en realidad necesitaba verlo, para recordarse a sí misma por qué estaba luchando por proteger. Mamá, dijo Lucas de repente, tirándose. Otro trozo de pan. Katie Miller me dijo que sus padres hablaban de ti anoche en la cena. Dijo que decían cosas malas. El corazón de Eleanor se encogió. ¿Qué tipo de cosas, cariño? No lo sé exactamente. No me lo dijo. Pero dijo que su madre le mostró algo a su padre en su teléfono y que parecían molestos. Lucas se volvió para mirarla,
sus rasgos, tan parecidos a los de Jamal, serios más allá de su edad. ¿Pasa algo? Papá ha estado actuando raro y Jamal apenas me habló durante nuestro viaje ayer. Antes de que Eleanor pudiera formular una respuesta, notó a un hombre con una cámara tratando de esconderse detrás de un árbol cercano. Sus instintos protectores se activaron de inmediato. Es hora de irnos, cariño. Podemos comprar helado de camino a casa. De vuelta en la oficina de Richard, Sullivan estaba guardando la mayor revelación para el final. Hay más, dijo, sacando un sobre final. Encontramos esto en una unidad de almacenamiento alquilada con el nombre de soltera de Eleanor. Dentro había páginas arrancadas de un diario. La elegante letra de Eleanor llenaba cada página con secretos que nunca quiso que Richard viera. Las entradas detallaban su relación con Jamal, su embarazo, lo más devastador, su decisión deliberada de hacer pasar a Lucas como el hijo de Richard. Richard leyó una entrada en voz alta: los resultados de la prueba llegaron hoy. No hay duda, el bebé es de Jamal. Pero no puedo perder todo lo que he construido. Richard desea tanto tener un hijo, y este embarazo es perfectamente oportuno. Nadie necesita saberlo nunca. Fechado 2 semanas antes de que ella me dijera que estaba embarazada. Sullivan observó a su cliente con atención. Hay evidencia que sugiere que otros lo sabían. Su amiga Sarah Chen aparece en varias fotos de ese periodo de tiempo. Y hay registros telefónicos que muestran un contacto regular entre Eleanor y Jamal que van más allá de su relación profesional. ¿Cuál estimarías que es la cantidad total que le ha pagado a lo largo de los años?, preguntó Richard, con su voz peligrosamente tranquila. ¿Con prudencia? Más de $2 millones. Pero se distribuyó cuidadosamente. He revisado varias cuentas e inversiones. No solo es rica, señor Hart, es inteligente. Richard se puso de pie y caminó hacia la ventana. Abajo, podía ver el auto de Eleanor entrando en la entrada con Lucas. El chico salió corriendo, dirigiéndose directamente a la casa de la piscina mientras Eleanor se quedaba en el auto, probablemente revisando su teléfono en busca de más mensajes de control de daños. Quiero que se duplique la vigilancia, ordenó Richard. Cada movimiento, cada llamada, cada reunión. Quiero saber qué está planeando. Señor, vaciló Sullivan, hay una cosa más. ¿Los mensajes anónimos que recibió en la gala? Los rastreamos. No vinieron de una sola fuente, hubo múltiples remitentes, todos usando un cifrado sofisticado. Alguien orquestó esta exposición con mucho cuidado. Richard se volvió, su expresión ilegible. Siga investigando. Quiero saber quién más está moviendo los hilos en la destrucción de mi familia. Mientras Sullivan recogía sus materiales para irse, Richard recogió las páginas del diario de nuevo. 12 años de mentiras documentadas de puño y letra de Eleanor. La mujer con la que se había casado, en la que había confiado todo, había orquestado el engaño perfecto. Ahora, mientras la veía finalmente salir de su coche y caminar hacia la casa, sintió una fría satisfacción. Ella no tenía idea de hasta qué punto su mundo estaba a punto de desmoronarse. Sobre todo, sus pensamientos se dirigieron a Lucas, nadando perezosamente en la piscina de abajo, todavía inocente de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre su joven vida. Richard lo había criado, lo había amado, había planeado su futuro. Dejando a un lado la biología, ¿podrían borrarse 12 años de paternidad con la verdad? Mientras reflexionaba sobre esto, su teléfono vibró con un mensaje de Sullivan: nuevo desarrollo. Tienes que ver esto inmediatamente. La red de secretos se estaba desenredando más rápido de lo que nadie había previsto, y Richard Hart estaba decidido a controlar exactamente cómo se derrumbaba todo. Richard esperó hasta que Lucas se fue a la cama antes de enfrentarse a Eleanor en su estudio. Había ordenado la evidencia metódicamente en su escritorio: fotografías, extractos bancarios, páginas del diario y registros médicos que forman una línea de tiempo del engaño. Siéntate, le ordenó cuando Eleanor entró. Ella lo hizo, sus ojos inmediatamente atraídos por las páginas del diario que había pensado que estaban escondidas de manera segura. El color se le fue de la cara. ¿Dónde? 12 años, la interrumpió Richard, su voz extrañamente controlada. 12 años de verme amarlo, hacer planes para él, creer que era mío. ¿Lo disfrutaste, Eleanor? ¿Jamal y tú se reían de eso durante sus reuniones secretas?
Eleanor agarró los brazos de su silla. No fue así. Tienes que entender. ¿Entender qué? El puño de Richard golpeó el escritorio, haciéndola saltar. ¿Qué le has estado pagando? ¿Que usaste mi deseo de tener un hijo para encubrir tu aventura? ¿Que cada vez que hablaba de verme reflejada en Lucas, solo sonreías y asentías? Lo hice para proteger a todos. La voz de Eleanor se quebró. Lucas se merecía una vida estable, oportunidades, se merecía la verdad. El grito de Richard resonó en el estudio. Y yo me merecía una esposa que no viviera una mentira. $2 millones, Eleanor. Eso es lo que le has pagado a Jamal a lo largo de los años. ¿Pensabas que no me enteraría? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jamal estaba sentado en la pequeña cocina de su madre, con la cabeza entre las manos. Su familia se había reunido para una reunión de emergencia después de ver las noticias. Tienes que marchar. Le instó su hermana Maya. Esto se va a poner feo, y tienes que pensar en tu reputación. ¿Mi reputación? Jamal levantó la vista. ¿Y mi hijo? Su madre le tocó el hombro con suavidad. Cariño, renunciaste al derecho de llamarlo así hace 12 años cuando aceptaste este acuerdo. El dinero, nunca quise el dinero. Jamal se puso de pie de repente. Eleanor insistió. Dijo que parecería sospechoso si el conductor renunciaba de repente, que Lucas necesitaba estabilidad. Cada centavo fue a parar a un fideicomiso para él. De vuelta en la mansión Hart, la confrontación siguió aumentando. ¿Sabes qué es interesante? Richard caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio. ¿El lío anónimo quiénes fueron los que iniciaron esto? Provienen de múltiples fuentes. Alguien orquestó esta exposición con mucho cuidado. La pregunta es, ¿fuiste tú? ¿Finalmente te cansaste de pagarle a Jamal? ¿O fue él? ¿Quería más dinero? Nadie quería esto, susurró Eleanor. Todo lo que hice fue por Lucas. No, la voz de Richard se volvió fría. Todo lo que hiciste fue por ti. Pero ahora Lucas va a pagar el precio. ¿Sabes que ya está escuchando susurros en la escuela? ¿Que los otros padres están hablando? El teléfono de Eleanor vibró, un mensaje de texto de Sara, emergencia. La prensa tiene más fotos. Van a publicar la historia mañana. Mirando su teléfono, Eleanor sintió que las paredes se cerraban. Apareció otro mensaje, esta vez del director de la escuela de Lucas solicitando una reunión urgente. Luego otro de uno de los miembros de la junta de caridad de ella pidiéndole que renunciara temporalmente. Tu mundo perfecto se está desmoronando, observó Richard, mirando su rostro. ¿Cómo se siente? En la casa de su madre, Jamal recibió un aluvión similar de mensajes. Sus clientes de la empresa de seguridad estaban revisando sus contratos. La escuela privada a la que llevaba a Lucas y otros niños ricos estaba investigando la situación. Su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando hilo a hilo. Tengo que verlo, decidió Jamal, poniéndose de pie. Lucas merece escuchar la verdad de mí. Si te acercas a ese chico ahora mismo, Hart te destruirá, advirtió Maya. Sus abogados. Es mi hijo. La voz de Jamal se quebró. Mientras Richard estaba en sus reuniones de la junta y galas benéficas, yo estaba allí. Todos los días. Llevarlo a la escuela, escuchar sus historias, verlo crecer. Hice lo que Eleanor me pidió, me mantuve alejada, hice mi parte. Pero no me esconderé más. La noche se hizo más larga, pero nadie dormía. Eleanor estaba sentada en su estudio, llamando frenéticamente a sus contactos, tratando de contener el daño. Richard trabajaba con sus abogados, preparándose para la guerra. Jamal conducía sin rumbo por la ciudad, dividido entre el deber y el deseo. Y en algún lugar de la mansión Hart, Lucas yacía despierto. Eleanor escuchó los sonidos apagados de sus padres discutiendo y sintió que el mundo se le movía debajo de él. Cuando amaneció en Los Ángeles, la noticia llegó a los medios, escándalo de la familia Hart. Se expone el pasado secreto de la esposa del director ejecutivo. El teléfono de Eleanor sonó, era la escuela. Lucas se había peleado después de que otro estudiante le mostrara el artículo en su teléfono. Mientras se apresuraba a recogerlo.
Se dio cuenta de que la cuidadosa fachada que había construido finalmente se había destrozado por completo. La única pregunta ahora era qué quedaría cuando se asentara el polvo. Las decisiones tomadas 12 años atrás habían creado una red de mentiras que ahora se estaba cerrando más y más, alrededor de todos los involucrados. Y en el centro de todo estaba un niño de 12 años que estaba a punto de descubrir que todo lo que sabía sobre su familia se basaba en mentiras cuidadosamente elaboradas. Sarah Chen estaba sentada en su oficina de la esquina del bufete de abogados, mirando fijamente un correo electrónico amenazador de James Morrison, su antiguo cliente y amante. El mensaje era claro: o continuaba su relación o él expondría su romance ante el comité de ética del bufete. Sus manos temblaban mientras cerraba su portátil. Señorita Chen, la voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. Los socios gerentes han convocado una reunión de emergencia. Están preguntando por usted específicamente. Sarah recobró la compostura y se dirigió a la sala de conferencias, donde 5 socios principales esperaban con expresiones sombrías. Sobre la mesa había impresiones de mensajes de texto entre ella y Morrison, junto con fotos de sus reuniones privadas. ¿Podría explicarme esto, Sarah? El socio gerente, David Reynolds, empujó la evidencia hacia ella. La esposa de Morrison nos envió esto esta mañana. Está amenazando con hacerlo público. Mientras tanto, Eleanor estaba sentada en su oficina en casa, tratando de concentrarse en la crisis de Sarah mientras su propio mundo se desmoronaba. No pueden probar nada, le aseguró a su amiga por teléfono. Borra todo, Sarah. Cada texto, cada correo electrónico. Es demasiado tarde, la voz de Sarah se quebró. La esposa de James encontró todo. Ha estado reuniendo pruebas para meses. Dios, Eleanor, voy a perderlo todo. Mi sociedad, mi reputación. Ven, interrumpió Eleanor. Resolveremos esto juntas. Horas más tarde, las 2 mujeres estaban sentadas en el jardín de Eleanor, lejos de las miradas indiscretas del personal y las cámaras de seguridad. Sarah había sido puesta en licencia administrativa en espera de una investigación, y la noticia ya había llegado a los círculos legales de todo Los Ángeles. Debería haberte escuchado, susurró Sarah, secándose las lágrimas. Cuando me dijiste que terminara con James. Pero pensé que podía manejarlo. Pensé que era más inteligente que esto. Eleanor tomó la mano de su amiga. Ambas pensábamos que éramos más inteligentes. Míranos ahora, 2 mujeres poderosas derrotadas por los secretos que creíamos que podíamos controlar. Su conversación fue interrumpida por una conmoción en el frente de la casa. Jamal había llegado, ignorando los protocolos de seguridad, dirigiéndose directamente a la entrada principal. Observaron cómo se enfrentaba a los guardias, insistiendo en ver a Lucas. «Es mi hijo». La voz de Jamal se escuchó a través del jardín. «Tengo derecho a verlo». Eleanor se apresuró a avanzar, dejando a Sarah atrás. «Jamal, por favor». «No así». «No ahora». «¿Cuándo entonces?» Se volvió para mirarla, años de emoción reprimida abriéndose paso. ¿Mientras tú y Richard libran una guerra a través de abogados? ¿Mientras Lucas se entera de la verdad de extraños? Ya está peleando en la escuela, Eleanor. Nuestro hijo está sufriendo. La palabra nuestro quedó suspendida en el aire entre ellos. Sarah observó cómo se desarrollaba la escena, reconociendo el mismo dolor desesperado que había visto en el espejo esa mañana. La agonía de los secretos finalmente expuestos. Dentro de la casa, Lucas había escuchado la conmoción. Se paró en la ventana de su dormitorio, observando la confrontación que se desarrollaba más abajo. El artículo que había visto en la escuela se le quedó grabado en la memoria. El conductor de la familia Hart reclama la paternidad. Todo tenía sentido ahora, la comodidad familiar que siempre había sentido con Jamal. Las sutiles similitudes en sus rasgos, la forma en que Jamal parecía entenderlos sin palabras. Sarah se acercó a la habitación de Lucas, encontrando a Lucas en la habitación. «Lo están tratando de proteger», dijo suavemente. ¿Mintiendo? Lucas se giró, su joven rostro surcado de lágrimas. «Todos han estado mintiendo. Incluso tú, tía Sarah». «¿Lo sabías también?» El silencio de Sarah fue respuesta suficiente. Lucas se giró hacia la ventana.
donde Eleanor estaba ahora tratando de razonar con Jamal mientras los guardias de seguridad estaban listos para intervenir. Tu madre te ama más que a nada, intentó Sarah de nuevo. Todo lo que hizo, fue por mí. Lo sé. La voz de Lucas era amarga más allá de su edad. Eso es lo que los adultos siempre dicen cuando mienten. Es por los niños. Pero en realidad es por ellos mismos, ¿no es así? Abajo, la confrontación se había intensificado. Richard había llegado, saliendo de su auto con una orden judicial en la mano. Esta es una orden de restricción, anunció, entregándole el documento a Jamal. Acércate a mi hijo otra vez, y haré que te arresten. ¿Tu hijo? Jamal rió amargamente. ¿Sabes la verdad desde hace cuánto tiempo? ¿Unos días? He estado allí toda su vida, observándolo desde la distancia, amándolo en silencio. Ese artículo no cambia la biología. La escena se convirtió en un caos, Richard amenazaba con emprender acciones legales, Eleanor suplicaba calma. Jamal se negaba a dar marcha atrás. Sarah lo observaba todo, viendo su propia destrucción profesional reflejada en la implosión de esta familia. Su teléfono vibró con otro mensaje de James Morrison: última oportunidad, Sarah. Encuéntrame esta noche o mañana todo el mundo lo sabrá. Cuando el sol se ponía sobre Los Ángeles, dos mujeres que se creían invencibles enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. La carrera de Sarah estaba en ruinas, mientras que la familia perfecta de Eleanor se hacía añicos frente a ella. Y, por encima de todo, un niño de 12 años veía cómo su mundo se desmoronaba y aprendía la lección más dura de todas, que a veces las personas que más amamos son las que nos lastiman más profundamente con sus mentiras. Richard estaba sentado en la oficina de su abogado, revisando las pruebas que había reunido sobre el romance de Sarah con James Morrison. Su expresión seguía siendo calculadora mientras revisaba los correos electrónicos. Mensajes de texto y registros financieros que su investigador privado había descubierto. Es una ventaja perfecta, reflexionó Richard, volviéndose hacia su abogado. El romance de Sarah con Morrison no es solo un escándalo, es una violación de la ética legal. ¿El cliente más importante de su firma, durmiendo con un socio gerente? El Colegio de Abogados de California tendría un día de campo. El abogado asintió. Y con la esposa de Morrison amenazando con hacer público el asunto, Sarah es vulnerable. Pero, ¿estás seguro de que quiere usar esto contra Eleanor? Ella y Sarah han sido amigas durante 20 años. Exactamente. La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos. Eleanor protegió el secreto de Sarah, y Sarah protegió el de Eleanor. Es hora de romper esa cadena de lealtad. Al otro lado de la ciudad, Eleanor recibió un mensaje de texto de Richard: encuéntrame en la casa. A solas. Necesitamos hablar sobre Sarah. Su corazón se hundió, sabiendo que Richard no habría convocado esta reunión sin una agenda. La confrontación en el estudio de Richard fue clínica, calculada. Él colocó fotos de Sarah con Morrison, junto con documentación de violaciones éticas que podrían terminar con su carrera legal de manera permanente. Este es el trato, la voz de Richard era fría. ¿Aceptas mis términos en el divorcio, custodia total de Lucas, ninguna declaración pública, una admisión completa de tu engaño, y el secreto de Sarah permanece enterrado? Lucha contra mí y los destruiré a ambos. Las manos de Eleanor temblaron. ¿Arruinarías a Sarah solo para lastimarme? No, Eleanor. Arruinaste a Sarah en el momento en que la hiciste cómplice de tus mentiras sobre Lucas. Solo estoy decidiendo cuándo cae la bomba. Deslizó los papeles del divorcio sobre el escritorio. Tu elección. Mientras tanto, en la oficina de su compañía de seguridad, Jamal se enfrentó a su propia crisis. Su teléfono sonó, el nombre de Richard Hart apareció en la pantalla. Después de un momento de vacilación, respondió. Señor Williams, la voz de Richard era extrañamente agradable. Creo que es hora de que tengamos una conversación de hombre a hombre sobre Lucas. Se conocieron en un club privado al que pertenecía Richard, el tipo de lugar que Jamal normalmente solo veía desde el asiento de ¿el conductor? Richard esperaba en un has construido un buen negocio, empezó Richard. Seguridad de alta gama para clientes ricos, excelente reputación. Sería una pena que esos clientes supieran que no se puede confiar en su proveedor de seguridad cuando están cerca.
de sus esposas e hijos. La mandíbula de Jamal se tensó. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Todos tus clientes están en mi círculo social. Una palabra mía sobre tus indiscreciones con mi esposa, y tu empresa está acabada. Richard abrió la carpeta. Pero podemos hacer esto fácil. Renuncia a cualquier reclamación a Lucas. Acepta dejar Los Ángeles y me aseguraré de que recibas una compensación generosa. ¿Estás tratando de comprarme? La voz de Jamal era incrédula. ¿Cómo lo hizo Eleanor? No, la sonrisa de Richard era como la de un tiburón. Te estoy dando a elegir entre un futuro cómodo en otro lugar, o la destrucción total aquí. Los pagos mensuales de Eleanor eran dinero por la culpa. Estos son negocios. La tensión en la sala aumentó cuando Jamal se puso de pie, elevándose sobre Richard. Lucas es mi hijo. Lucas es mi hijo en todos los sentidos que importan, respondió Richard. Lo crié, lo amé, lo mantuve. Tú lo llevaste a la escuela. El circo mediático se intensificó a diario. Los periodistas acamparon afuera de la mansión Hart y del apartamento de Jamal. La escuela de Lucas tuvo que contratar seguridad adicional para mantener alejados a los fotógrafos. Todas las revistas de chismes de Los Ángeles publicaron historias especulativas sobre la relación pasada de Eleanor y Jamal. La presión comenzó a notarse en todos. Sarah, que enfrentaba la ruina profesional, consideró aceptar el trato de Morrison para salvar lo que quedaba de su carrera. Eleanor, atrapada por el ultimátum de Richard, vio cómo su amistad con Sarah se tensaba bajo el peso de la destrucción mutua. Jamal, con su negocio en crisis, enfrentó la presión de su familia para aceptar la oferta de Richard y comenzar de nuevo en otro lugar. La situación llegó a un punto crítico cuando Eleanor llegó a la casa de Sarah tarde una noche y encontró a su amiga llorando por una carta del Colegio de Abogados del Estado que anunciaba una investigación de ética. No puedo luchar contra los dos, sollozó Sarah. Morrison y su esposa, el Colegio de Abogados. Eleanor, voy a perderlo todo. Eleanor abrazó a su amiga, sabiendo que el ultimátum de Richard significaba que no podía contarle a Sarah toda la verdad, que su amistad de décadas se había convertido en otra arma en el arsenal de su esposo. A medida que avanzaba la noche, las dos mujeres que alguna vez parecieron intocables, una abogada prominente y una socialité adinerada, se enfrentaron a la realidad de que sus vidas cuidadosamente construidas se habían construido sobre cimientos de secretos que ya no podían sostenerse. Y en algún lugar de la ciudad, Jamal estaba sentado en su auto frente a la escuela de Lucas, observando a su hijo desde la distancia, preguntándose si la oferta de exilio de Richard podría ser en realidad lo mejor para todos. La vida del niño ya estaba lo suficientemente perturbada. Tal vez desaparecer era el último regalo que podía darle a su hijo. Las decisiones tomadas en momentos desesperados hace 12 años habían creado una red de consecuencias que ahora amenazaban con destruir no solo las relaciones, sino vidas enteras. Y Richard Hart, como era un estratega experto, estaba moviendo todos los hilos. La sala de conferencias de prensa del Beverly Hilton estaba repleta de periodistas. Eleanor estaba sentada detrás del podio, flanqueada por su publicista y su equipo de gestión de crisis. Vestía un traje azul marino conservador, su apariencia cuidadosamente diseñada para proyectar dignidad bajo presión. Señora Hart, ¿cuánto tiempo lleva el romance con su chofer? ¿Sabía su marido sobre la verdadera ascendencia de Lucas? ¿Son ciertos los rumores sobre los pagos al señor Williams? Las preguntas se sucedieron rápidamente. Eleanor se agarró al podio, con los nudillos blancos. En el fondo de la sala, Richard observaba con fría satisfacción, sabiendo que ella tendría que ceñirse a la declaración acordada o arriesgarse a la destrucción de Sarah. Quiero abordar las especulaciones sobre mi familia, comenzó Eleanor, con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Mi principal preocupación es proteger a mi hijo, Lucas, de los efectos nocivos de estos rumores y acusaciones. Pido a los medios que respeten su privacidad durante este momento difícil. Desde su posición, Richard asintió levemente, estaba siguiendo el guión. Pero entonces Eleanor hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Sin embargo, continuó, haciendo que Richard se enderezara en su silla. No permitiré que las narrativas falsas destruyan a las personas que me importan. Lucas merece algo mejor que los titulares de los tabloides y las fotos de los paparazzi.
Se merece la verdad. Richard siguió adelante, pero Eleanor insistió. La verdad es compleja. La verdad es que el amor, en particular el amor paternal, no siempre es simple o convencional. Cada decisión que he tomado ha sido para proteger a mi hijo. Al otro lado de la ciudad, Jamal miraba la conferencia de prensa en su teléfono mientras estaba sentado en la sala de estar de su madre. Toda su familia se había reunido nuevamente, esta vez para discutir la oferta de Richard. Toma el dinero, instó su hermano Marcus. Empieza de nuevo en otro lugar. Tu negocio ya está sufriendo. ¿Cuántos clientes te han abandonado esta semana? La madre de Jamal le tocó el brazo con suavidad. Cariño, a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Mira lo que esta exposición le está haciendo a Lucas. Las peleas en la escuela, los fotógrafos, los chismes. Mamá, la voz de Jamal se quebró. ¿Cómo puedo abandonar a mi hijo otra vez? Hace 12 años, acepté mantenerme alejada porque pensé que era lo mejor para él. ¿Pero ahora? Su hermana Maya lo interrumpió. Ahora es peor porque todos lo saben. Lucas está atrapado en medio de una guerra entre tres padres que afirman querer lo mejor para él. La conferencia de prensa continuó, con Eleanor navegando cuidadosamente entre las demandas de Richard y su propia conciencia. Pero los periodistas no estaban satisfechos con respuestas diplomáticas. La señora Hart, ¿usaste el dinero de tu marido para comprar el silencio del señor Williams? ¿El embarazo fue planeado para atrapar al señor Hart? ¿Cuántos otros secretos estás ocultando? Eleanor sintió que la situación se le escapaba. Miró a Richard, vio la advertencia en sus ojos, pensó en Sara enfrentándose a la ruina profesional y se preguntó, ¿una decisión? Mi relación con Jamal Williams terminó antes de mi matrimonio con Richard, afirmó con firmeza. Cualquier sugerencia de que había una aventura en curso es falsa. Los acuerdos financieros mencionados en la prensa fueron estructurados para asegurar el futuro de Lucas, con total transparencia para todas las partes involucradas. Era una mentira, pero diseñada para proteger a todos, excepto a ella misma. Estaba cayendo sobre su espada, aceptando toda la culpa para proteger tanto a Richard como a Jamal de un mayor escándalo. Mientras tanto, la reunión familiar de Jamal se había convertido en una intervención improvisada. Fotos de las peleas de Lucas en la escuela, capturas de pantalla de comentarios crueles en las redes sociales y artículos de periódicos sobre el escándalo, cubrían la mesa de café. Mira lo que esto le está haciendo, suplicó Maya. Tu hijo necesita paz más de lo que necesita otro padre en este momento. Jamal se levantó de repente, caminando hacia la ventana. Los mismos fotógrafos que lo habían estado siguiendo durante semanas esperaban afuera de la modesta casa de su madre. Cada movimiento, cada decisión, cada aspecto de sus vidas ahora era forraje público. Su teléfono vibró, un mensaje del consejero escolar de Lucas, está haciendo preguntas sobre ti. Está confundido, enojado. Oh, por favor, decidan lo que decidan ustedes los adultos, piensen primero en él. De vuelta en la conferencia de prensa, Eleanor concluyó su declaración. Las verdades a medias cuidadosamente redactadas no habían servido para satisfacer el hambre de escándalo de los medios, pero le habían dado algo precioso, tiempo. Cuando dejó el podio, Richard la agarró del brazo. «Te saliste del guión», le advirtió en voz baja. «Puedes destruir la carrera de Sara», respondió Eleanor, igualmente suave. «Puedes quitarme mi reputación, mi posición social, incluso mi matrimonio. Pero no puedes controlar la verdad para siempre, Richard. Tarde o temprano, Lucas querrá respuestas». El sol se puso sobre Los Ángeles, proyectando largas sombras sobre una ciudad que prosperaba gracias a los secretos y los escándalos. En tres lugares diferentes, tres adultos que afirmaban amar a un niño más que a nada luchaban con decisiones imposibles. Jamal miró fijamente a Rick la carta de oferta de Hart, la promesa de una nueva vida que pesaba contra el amor por su hijo. Eleanor regresó a una mansión vacía. Su actuación pública había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Y Richard se sentó en su estudio, mirando a Lucas a través de la ventana, preguntándose si la victoria a cualquier costo valía el precio de la confianza de su hijo. Ninguno de ellos durmió esa noche, cada uno atormentado por el conocimiento de que a veces la elección correcta y la elección fácil son mundos diferentes. La noche antes de la prometida gran revelación de los medios, Richard acorraló a Eleanor en su cine en casa, lejos de los oídos del personal.
La habitación que había albergado innumerables noches de cine familiar ahora parecía una cámara de interrogatorio. Se acabó el tiempo, Eleanor, dijo, entregándole los papeles finales del divorcio. O firmas estos ahora, aceptando mis términos, o mañana por la mañana, la carrera de Sara termina. Ya he enviado pruebas al colegio de abogados, una llamada mía desencadena la investigación. Eleanor sostuvo los papeles, sus manos firmes a pesar de su agitación interna. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Destruirme no solo a mí, sino también a Sara? Lo hiciste, la voz de Richard era gélida. En el momento en que decidiste hacer pasar al hijo de otro hombre como mío. En el momento en que hiciste a Sara cómplice de tus mentiras. Ahora elige, tu dignidad o la carrera de tu amiga. Mientras tanto, Sara se enfrentaba a su propio momento de la verdad en su apartamento. James Morrison estaba sentado frente a ella, irradiando una confianza petulante de su costoso traje. Una declaración pública, dijo. Eso es todo lo que necesito. Di que nuestra relación fue consensual, que las acusaciones de mi esposa son falsas. Salva nuestras carreras. ¿Echando a tu esposa bajo el autobús? La voz de Sara era amarga. ¿Mintiendo de nuevo? Sobreviviendo, corrigió Morrison. ¿No es eso lo que tú y Eleanor han estado haciendo durante años? ¿Sobrevivir a través de mentiras cuidadosas? Antes de que Sara pudiera responder, su teléfono vibró con noticias de última hora. Escándalo de la familia Hart, nuevas pruebas se darán a conocer mañana. Los muros se cerraban sobre todos ellos. De vuelta en la mansión Hart, Lucas estaba sentado en su habitación, navegando por las redes sociales en un teléfono secreto que le había dado su amigo después de que sus padres confiscaran sus dispositivos. Los comentarios en los artículos sobre su familia eran brutales. Los compañeros de clase que conocía desde hacía años compartían memes sobre su situación. Incluso las caras de sus profesores habían cambiado, ahora lo miraban con lástima o con juicio. Podía oír a sus padres discutiendo en la planta baja. Sus voces se escuchaban a través del sistema de ventilación de la mansión. La súplica de comprensión de su madre, las respuestas frías de su padre, la mención del nombre de Jamal que hizo que todo en su mundo se tambaleara. Apareció un mensaje de texto de un número bloqueado. Alguien había filtrado la historia del día siguiente antes de tiempo a algunas personas seleccionadas. La foto adjunta mostraba a su madre, años atrás, con Jamal. Estaba embarazada. La fecha coincidía con el periodo justo antes de su nacimiento. Lucas sintió que algo se rompía dentro de él. Toda la confusión, la ira y el dolor de las últimas semanas se cristalizaron en un solo pensamiento claro: necesitaba saber la verdad, no de los artículos o las discusiones que había escuchado, sino del propio Jamal. Sabía la dirección de Jamal, la había memorizado años atrás cuando había dejado la tarea olvidada. Con todos distraídos por la inminente revelación del día siguiente, nadie notó cuando se escabulló por la ventana de su habitación y bajó del familiar roble. El autobús urbano le parecía extraño, nunca había tomado el transporte público antes.